Les voy a pedir un esfuerzo importante. Esto tienen que hacerlo, concéntrense, por favor. Es un esfuerzo que les pido. Háganlo por nosotros. Un esfuerzo de imaginación. Piensen que se encuentran conmigo en la Inglaterra de hace 600 años, bueno, poco vale. más o menos. Tom, si empiezas a hablar ya te has cargado el momento. Estoy ahí. Vale, bueno, tú concéntrate, Tom. En mi cabeza. Concéntrate. Sí. Inglaterra hace 600 años. Piensa, esto va a ser un poco más costoso. Piensa que yo soy Robin Hood. No, pero así vestido de verde tal. con las mallitas verdes. Vale, pues también no es tan difícil. Piensa que imaginar. yo soy el legendario héroe popular, Robin Hood, el que robaba a los ricos para repartir lo que tenía y lo que robaba entre los pobres. ¿Me estás viendo, Tom? Totalmente. Ay, qué bonito. ¿Y dónde se escondía Robin Hood? En el bosque de Sherwood, envuelto entre frondosos robles. ¿Pero qué está pasando hoy en día en el bosque de Sherwood? Pues que está desapareciendo. Robin tendría actualmente que buscarse otro refugio, un centro comercial o un aeropuerto, que es lo que han puesto en Sherwood. Sonia Urbano, o quizá debería decir Lady Marian, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué? Robin de Locksley. Hoy mi lady. Ah, no, mi lady era de los mosqueperros. No, mi lady es otra. Pero Sonia Urbano, ¿qué haces tú en Sherwood? Tom me está flipando Estoy- de verdad, entonces no nos está situando. Está metido en el papel. Yo estoy en Sherwood porque me han invitado Robin y tendríamos que decir sus secuaces, aunque ya sabemos que Robin era uno de esos malos que todos tenemos por bueno, ¿no? Que sepas, Sonia, que en Sherwood tardaban menos en ir a robar con los caballos de lo que tardas tú en llegar a tu casa con lo de Barcelona. Fijo. Pero Eso seguro. Oye, ¿puedo pedir un favor? Si Dime. sois Lady Marion y Robin Hood, ¿puede ser yo Hermano Toc? El Sí. gordito simpático borracho, Sí, el borrachín. sí, el monje este. Tienes que ser Sí. el borrachín, Tom. No Que es el había que acaba personajes. casando a Sí, Robin y a mismo. Marian. Sí, Pero, sí. pero no había más personajes que tiene el borrachín, Tom. Es que borrachín monje. Me gusta eso. El monje borrachín. Sí. Bueno, venga, tú eres el monje borrachín. Vale, gracias. Bueno, ¿qué está pasando con esos árboles, Sonia? Pues lo que está pasando es que se están muriendo. Son robles centenarios, de los más antiguos que quedan en Europa, que han caído por culpa de vendavales, que se han quemado a causa de un par de incendios y algunos que se desploman porque sí, sin previo aviso. Tal es la preocupación de los ingleses, que han puesto en marcha un plan de rescate urgente para salvarlo. Van a plantar 250.000 nuevos robles en una superficie de 140 hectáreas para que enlacen los nuevos con los más antiguos. Una operación que, por cierto, esto es curiosísimo, se va a financiar con fondos de la Lotería Nacional Inglesa. Ole, con la primi, Con la como primi. que ahí se llama de Olti. Sí. La primitiva es la de Olti. Bueno, esperemos que consigan recuperarlos. Sí, además, todo hay que decirlo, los ingleses están muy preocupados por esta zona, por su valor ecológico, pero también porque es un lugar turístico por excelencia y si desaparece, pues también se acaban esos recursos económicos que comporta para la comarca, ¿sabes? Sí, que al final ya sabemos, el parné, como siempre. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué se mueren los árboles en los bosques, como Sherwood, por ejemplo? Pues he hablado con el director del Jardín Botánico de Barcelona, que es el señor Josep María Montserrat, y nos ha explicado el porqué. Sin negar la importancia del cambio climático, que es una semana que cualquiera niega ya nada, afirma que lo más preocupante es que el uso del bosque ha cambiado. Es decir, el bosque necesita ser explotado, necesita depredadores que ya no existen. Deberíamos comprender por qué los árboles se están muriendo. Eso es lo que deberíamos comprender, que yo creo que todavía no lo entendemos. Y no, porque ya no nos acordamos que esos bosques tuvieron un uso. Antes he dicho el ganado, también se cortaba la leña, porque nos calentábamos con leña, y eso se obtenía de esos bosques precisamente. Esos bosques estaban en explotación, hoy los tenemos completamente abandonados. Los árboles viejos se están muriendo y las gramíneas, en algún punto, cuando hay un claro en el bosque, lo invade. El bosque necesita una dinámica en la que los animales tienen que existir. No puede. Es un error que algunos científicos del pasado han contribuido a difundir, que el bosque por sí mismo evoluciona de manera positiva al margen de los demás. No es verdad. El bosque es una parte de un ecosistema. Él solo no es concebible sin depredadores. Todas las plantas tienen defensas contra los depredadores. Y ya lo es, el uso de los bosques no es el correcto y quedan más cosas, ¿eh? ¿Y cómo solucionarlo? ¿Cómo darle el uso que se necesita? Pues el señor Montserrat, no sin ironía, nos da las pautas que deberían seguirse. Ay, si fuéramos capaces de poder convivir de nuevo con animales que hicieran
lo que en algunas administraciones pretenden que hagan sus funcionarios, sería estupendo. No cobran seguridad social. Necesitamos, no sé cómo, pero hay que volver a reintroducir animales que son del todo incompatibles con el AVE, con las autopistas. Eso lo quiere decir, si nuestros padres fueron capaces de educar, de domesticar animales complejos, como son cualquier animal superior que ha convivido con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos continuar con esa evolución de educación de unos animales a aceptar las condiciones nuevas? Seguro que podríamos. Este es el panorama en cuanto a la desaparición de árboles en los bosques, Tony. ¿Y en las ciudades, Sonia, qué les pasa a los árboles en las ciudades? En las ciudades les pasa pues lo que a ti, a mí o lo que a todos, que están estresados. A nosotros se nos manifiesta ese estrés, por ejemplo, imagínate ahora, andándote rápido por la Gran Vía, por ejemplo, estás hablando por el móvil, en la otra mano llevas un maletín, estás parando el taxi con un codo. Bueno, pues todo esto es lo que les pasa a los árboles, perdiendo hojas, perdiendo sus funciones reproductivas, cosa que también nos pasa, dicen los especialistas médicos, a los humanos a causa del estrés. Total, que solo hay algunas especies que se adaptan a todo. Así nos lo explica el señor Montserrat. Hay árboles que tienen adaptaciones tan extraordinarias que en situaciones de un estrés severo empiezan a desprenderse ellos solos de las ramas, hasta quedarse solamente con el tronco, prácticamente. Son árboles que tenemos en nuestras ciudades, o algunos de estos. Por ejemplo, uno que viene de Australia y llamamos Brachychaeton. Este árbol, si los oyentes se fijan, y claro, primero hay que conocerlo, pero es relativamente frecuente, verán que tiene unos pequeños agujeritos en el tronco. Esos agujeritos corresponden a antiguas ramas de las cuales el árbol se ha desprendido. Y ahora me fijaré, a ver si veo lo de los agujeritos en el árbol este australiano, Tom. ¿Y qué características suelen tener los árboles de nuestras ciudades? Pues sobre todo resistencia al clima. Determinado tipo de árboles que se dan mejor en nuestras ciudades que otros. Y esos árboles que se dan mejor son precisamente árboles que viven en las regiones del mundo donde llueve en verano. Un caso concreto sería la Robinia pseudoacacia, que ahora no vendrá el nombre, o el árbol del cielo, el Ailanthus altísima, que se está convirtiendo además en una planta invasora. Pero esas plantas se adaptan relativamente bien a nuestras nuevas condiciones urbanas. ¿Nos parece curioso que sean árboles que proceden de lugares donde llueve mucho en verano, cuando aquí en verano poca agua vemos? Es curioso, ¿eh? Pues sí. ¿Y hasta qué punto es necesario tener árboles en las calles de nuestras ciudades? Es muy necesario. Muy necesario. No hago más que hacerte preguntas, Sonia, todo el rato. Sí, pero es como un interrogatorio, pero yo estoy aquí para responder esas preguntas. ¿Qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa con los árboles? Pues con los árboles, la gente piensa que los árboles que tienen una función estética. Pues no, son muy necesarios. Entre otras cosas porque nos ayudan a soportar los intensos veranos de nuestro país. Yo diría que tienen muchísimas funciones, sobre todo árboles que pierdan las hojas en verano. En ciudades como las nuestras, donde hace tanto calor, es sumamente agradable que haya un árbol que, viviendo en condiciones óptimas, evapore 400 litros de agua cada día. Son muchísimas calorías que conseguimos absorber del exceso de calor urbano en verano gracias a los miles de árboles que tenemos en ciudades como Barcelona o Madrid, ¿no? No es solo la sombrita, ya ves, que evaporan también. ¿Que tienes otra pregunta para mí? Hombre, no voy a tener yo preguntas. Calor urbano, calor, Sonia, urbano. ¿Por qué se estresan los árboles? Bueno, pues mira, muchas causas. Por ejemplo, calor, contaminación, la falta de espacio para las raíces, pero la verdad es que lo más importante es el estrés hídrico, que hace referencia a la falta de agua, según el director del Jardín Botánico de Barcelona. Hay muchos tipos de estrés que afectan a las plantas. Uno de los más importantes es el estrés hídrico, es decir, que las raíces del árbol no tengan el agua suficiente que demanda el resto de la estructura. Piensen, las hojas tienen una demanda de agua muy alta, porque cuanto más calor hace, más tienen que transpirar para mantener la temperatura que hace posible la fotosíntesis, ¿verdad? Y eso es un requerimiento que cada especie, fisiológico de cada especie, y que se compensa con un aporte de agua a través de las raíces. Y también les falta agua, otra cosa que creo que es importante decirlo, porque antes habían adoquines en las calles, entonces habían rendijas por las cuales se colaba el agua, pero ahora las calles están pavimentadas, y además pavimentadas de forma impermeable, con lo cual no llega el agua a las raíces. Por cierto, Tony, ¿sabes que los árboles además son, aunque parezca mentira, más egoístas que los humanos? ¿Más que las personas? ¿Estás segura? Que te saque de dudas el señor Montserrat. Hay que pensar un poco cómo es un árbol. Un árbol es, si me permite la comparación, tal vez el ser vivo más egoísta que existe, porque acapara todos los recursos que puede, ¿verdad? Y sobre todo los árboles que son muy grandes, son árboles que
pueden ser muy grandes, como los plátanos, por ejemplo, son árboles que retienen los recursos de las otras plantas, les quitan la luz, se capturan agua a veces con más eficacia, nutrientes, etcétera. Todos los árboles que forman bosque, de algún modo, apuestan mucho por el individuo, y como tal individuo capturan recursos y procuran ser más altos que sus vecinos. Cuestión de supervivencia, Tony, ya lo ves. Muchas gracias, Sonia, Lady Marian. Gracias, hasta el próximo lunes. Disfruta de fin de semana. Un beso. Muchísimas gracias, aunque luego, si me lo permites, igual...